Ha terminado la sesión de clasificación y primero y primordial, yo creo que lo que hay que decir, Martí, es que muchos de los argumentos que se dan en la Fórmula 1 moderna sobre no se puede correr en lluvia, ya no se atreven, ¿para qué sirve el neumático de lluvia extrema?, han quedado completamente descartados en esta sesión de clasificación. Ha sido preciosa y todos han usado el neumático de lluvia extrema. No, ha sido un recital. Yo creo que ha sido un auténtico recital porque cada segundo, sobre todo de Q1, cada segundo de Q1 sentías que estabas coqueteando y bailando con la bandera roja, ¿no? Es decir, esto va a ocurrir en cualquier momento. Y lo hemos esquivado. Luego, evidentemente, es más fácil entender por qué ha funcionado en quali y por qué en carrera no, y eso ya tiene que ver con el spray. Es verdad que ha sido una clasificación en la que los 20 coches han estado rodando de forma constante porque los tiempos caían constantemente, pero claro, puedes buscar tu hueco, puedes abrir márgenes y es así como tienes visibilidad. Si esto fuera una carrera y tienes, claro, un tren de 6 coches, es ahí donde ya el spray de agua es realmente problemático, ¿no? Y es donde te empiezan las radios quejándose de eso, diciendo que es muy peligroso. Pero ha sido un auténtico recital de conducción. Yo creo, en pocas clasificaciones y sesiones vivimos así que cada instante, ¿no?, veas pilotos yendo de lado y demostrando las manos que tienen. Así que sí, ha sido una delicia. Y dentro de ese recital, Martí, yo creo que hay que mencionar a, para mí, uno de los hombres del día, si no el hombre del día. En este momento son las 7:10, 11 de la mañana, todavía pendientes de la resolución de la investigación que hay abierta con Carlos por el tema de reincorporarse de forma insegura, según la FIA, cuando estaba pasando Lance Stroll por la curva número 5. Sea como fuere, Martí, eso no empaña una clasificación bestial por parte de Sainz, que vuelve a relucir otra vez en condiciones muy parecidas a las de Bakú, condiciones mixtas, de lluvia, con el asfalto complicado. Carlos ha hecho la tercera mejor vuelta, ha clasificado tercero en una segunda mitad de año con Williams que al menos yo creo que le pone un punto dulce al sufrimiento, a veces demasiado que ha tenido en la primera mitad de año. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y sobre todo son esos destellos, ¿no?, en la temporada de Carlos, que hay unos cuantos y que te hacen ver, pues, o te hacen pensar que el año que viene esto va a ser otra historia, ¿no? Que de hecho es una historia que hemos visto muchas veces en la trayectoria de Carlos Sainz, que los segundos años suelen ser bastante mejores que los primeros. Y hoy en clasificación lo hemos visto. En Q2, tercer tiempo con neumático de lluvia extrema. En Q3, ya con el intermedio, otra vez tercer tiempo. En algún momento lo hemos visto ser capaz de hacer tiempos que los líderes, los coches top, no eran inmediatamente capaces de mejorar, por lo que sé que realmente eran vueltas extraordinarias. El final de Q3 también tiene mérito porque él mismo se encuentra fuera de la secuencia de vuelta rápida ideal, aborta una vuelta para poder hacerla justo al final y aprovechar la evolución de la pista. Entonces ha sido genial, realmente. Evidentemente el interrogante abierto de la situación con comisarios, sí, pero es un tercer puesto y con un coche como este pues tiene mucho mérito. A ver, os voy a poner ahora de nuevo otra vez la secuencia en la que Carlos se ha reincorporado, según dice la Federación Internacional, de forma insegura. Ha sido en la primera vuelta, en las primeras vueltas de la Q1, Carlos estaba llegando hacia la curva número 5, se ha salido de pista. Esto es el momento en el que Carlos pierde la frenada, se sale de pista, bloquea neumáticos y se queda justo en medio de la trayectoria, en medio de la escapatoria. Lo que alega Carlos es, primero, que en el momento en el que él se sale, y aquí al fondo está luciendo ya, hay una bandera amarilla, entonces él sabe que los pilotos por detrás están ralentizando con bandera amarilla, y segundo, lo que él hace es intentar salir de la escapatoria lo más rápido posible para quitar esa bandera amarilla lo más rápido posible. En el camino lo que ocurre es que viene Lance Stroll, entra en esta curva número 5 y Stroll se encuentra a Carlos saliendo y tiene que modificar con bandera amarilla, repito, está en vuelta rápida Stroll, pero viene con bandera amarilla, tiene que modificar la trayectoria. A ver, ¿es una reincorporación insegura? Sí, porque el otro piloto tiene que modificar la trayectoria. ¿Eran condiciones normales? La pista no es condición normal, está muy mojada, hay muy poca visibilidad. Stroll tiene que respetar también las banderas amarillas. Carlos está en una posición peligrosa ahí en medio de la escapatoria. Se ha salido mucha gente y se lo pueden llevar por delante. Si no se sanciona, yo lo entiendo. La explicación de Carlos me parece que es sensata. Si se sanciona, pues nos joderá, pero entenderé también a la FIA que se sancione lo que ellos consideran una reincorporación peligrosa de Carlos.
Sí, como mínimo, de cara a la investigación, como mínimo el consuelo es que no es una obstaculización a lo que se Sí. está juzgando. Si fuera obstaculización porque Lance Stroll se lo encuentra en su trazada de carrera, que lo podríamos argumentar, aunque sería un poco rebuscado, siendo clasificación es sota caballo rey, 3 posiciones de sanción y sabes que es básicamente inevitable, ¿no? Entonces, es que los argumentos hay múltiples, ¿no? Tienes el argumento oficial de Carlos, que es acabar con la bandera amarilla, el que hemos visto nosotros en directo y el impulso de volver a pista de esta forma, sobre todo, te parece una cuestión prácticamente de querer quitarte de en medio en un momento en el que había muchas salidas de pista, que puedes tener un accidente en T. Lo hemos visto que los pontones son un componente muy delicado de los monoplazas, que pueden ocurrir desgracias y no quieres estar ahí cuando la gente se está saliendo de pista. Así que, a ver, la única parte positiva es que en caso de caer una sanción de unas pocas posiciones de parrilla, como está fuera de posición, seguiría estando en Sí. la pelea por el liderato de zona media, que al margen de lo que ocurra mañana en la salida, probablemente es donde le veremos pelear. De hecho, te digo, Martí, acaba de salir un documento que son las vueltas que se han eliminado por bandera amarilla y como atenuante, yo creo, para Carlos, la vuelta del Lance Stroll a las 20:10, y esto ha ocurrido a las 20:09, es decir, la vuelta que termina cuando pasa por ese sector de doble bandera amarilla de Sainz, es una de las que se le ha eliminado. Es decir, de hecho no se considera ni obstaculización porque Stroll no puede mejorar en esa vuelta porque viene en doble bandera amarilla. ¿Es un unsafe rejoin? Sí, pero es cierto que el piloto que viene está avisado ya de que hay un piloto en la escapatoria que es Stroll y por eso levanta y se le elimina la vuelta. Por cierto, te digo una cosa, la vuelta de Stroll es un 2.04. Poco o nada ha levantado en esa doble bandera amarilla, ¿eh? Porque en ese momento estábamos en 2.03, 2.04. Sí, ¿qué quieres? ¿La sanción para Lance? No. No quiero la sanción para Lance. No, pero te digo pero te digo una cosa, poco ha levantado, ¿eh? Sí. Evidentemente, de hecho, en el corralito de prensa, Carlos Sainz se mostraba bastante confiado de que esto no escalará más. Sí. Y probablemente sí que es cierto eso, que si la misma FIA es consciente de que había una situación de amarilla, pues quizás se puede juzgar todo de una forma ligeramente distinta. En la repetición se ve también claramente que Carlos Sainz se pasa y trompea y queda fuera en la escapatoria, pero no es una reincorporación que recorra 15 metros. Es una reincorporación de un par de metros que con la poca visibilidad que tienes te acabas encontrando el otro coche encima antes de ser consciente de lo que está ocurriendo, ¿no? Por lo que tampoco no es la situación más peligrosa que hemos visto, aunque evidentemente pues es la FIA y todas las visiones son comprensibles. Pues si contáramos que queda así la parrilla con como han clasificado, Carlos saldría en la tercera posición, segunda línea por detrás de Lando Norris y Max Verstappen. Martí, se le está poniendo una cara de campeón a Lando Norris después de la quali de hoy, sobre todo viendo a Piastri quinto, que mamma mía. No, es una cosa que es bastante seria, sobre todo una clasificación que hoy era una gran trampa, por lo que decíamos, que aquí en Las Vegas hay varios coches que llevan un par de carreras tapados, que de repente han vuelto a aparecer, coches que de repente se pueden poner entre medio de los McLaren, que pueden restar muchos puntos, que Piastri los podía aprovechar para ayudar a recortar esos 24 puntos de déficit que arrastra. Y en cambio, te cambian las cartas y las condiciones del juego, pero Lando Norris está pletórico. Esta recta final de temporada, el final de clasificación es genial. Y no solo eso, sino que Oscar Piastri es quinto y gracias, porque ha estado a punto de caer eliminado en Q2, que lo hemos visto. La vuelta final de Q2 no ha sido buena, ha tenido suerte que tampoco ha mejorado la gente, sino probablemente lo hubiéramos visto más atrás. Así que es un poco mismas sensaciones que otras carreras en el plano de los McLaren. Es difícil de justificar, ¿eh? Es difícil de justificar esta última parte de campeonato de Oscar Piastri, más allá de lo que ya os hemos comentado aquí, del tema del cambio de suspensión en Canadá, pero es que estábamos echando cuentas antes, Martí, y aquí en la calculadora, ¿no?, del campeonato del mundo de F1, si terminara la carrera tal y como aparten, con Lando primero, Verstappen segundo, Piastri en la quinta posición, ya sabéis, ellos tres los únicos que están ya en contención por la lucha por el campeonato del mundo, Lando Norris saldría con una ventaja de 39 puntos contra Oscar Piastri, a falta de 58 por jugarse, 53 por disputarse entre Gran Premio de Arabia Saudí, Abu Dhabi y Gran Premio de Qatar, que es el de la semana que viene. Básicamente le tendría que recortar 14 puntos para seguir vivo en el campeonato Piastri a Norris la próxima semana. Se hace difícil viendo las 14, sensaciones que estamos viendo. Sí, es...
Bueno, es un poco la sensación que teníamos en Interlagos cuando estaban tan igualados antes de la carrera, que la diferencia en sensaciones era bastante mayor que la diferencia en puntos. Y veremos qué ocurre mañana, pero es verdad que Lando Norris tiene una gran oportunidad de seguir dando pasos adelante. La carrera quizás es otra historia, porque claro, Sí. tienes a un Max Verstappen justo detrás en segunda posición, que será consciente de que Lando está pendiente de Piastri, que ese es el objetivo a cubrir. Verstappen probablemente puede jugar sus cartas con la estrategia, intentar atacar en un momento en el que Lando Norris no pueda defender estrategia porque quizá queda vulnerable contra Piastri. Entonces quizá la carrera de mañana está más abierta de lo que parece hoy tras la clasificación, pero sigue a nivel campeonato. Es una gota malaya lo que estamos Sí. viendo este otoño. Básicamente, chicos, para que os hagáis una idea, si terminan así las cosas, para que Piastri siga vivo en el campeonato en Abu Dhabi, tendría que ganar, si olvidamos la sprint, que ahí pueden pasar cosas también, solamente en carrera, tendría que ganar Piastri y Norris tendría que ser quinto o peor. No, Porque si no, si es cuarto, serían 13 puntos de recorte y necesita 14. Tendría que ser victoria de Piastri y quinto o peor Lando Norris. No se ha visto esto casi todo el año, ¿eh? Difícil que se vea. No, no, y de momento Lando Norris pues está manteniendo la forma, que ese era uno de los grandes miedos que podíamos tener en el momento que vuelve a asumir el liderato, ¿no? Decir, vale, cuando estabas persiguiendo Piastri, la presión la tenía el otro y tú estabas corriendo más tranquilo y de repente pues estabas en tu salsa, ¿no? Pero ahora que vuelves a estar en el foco, a ver si vuelve a ocurrir lo que pasó el año pasado, que cuando estaba bajo presión con Verstappen se vino abajo. Y realmente está teniendo una racha de carreras, que todas las carreras, todos los grandes premios le ponen en situaciones diferentes, pero se está saliendo con la suya en cada momento. Así que no, si acaba siendo campeón, no es una temporada redonda ni de lejos, porque ha habido muchísimas imprecisiones, pero que es innegable que el último cuarto de calendario, el último tercio de calendario, ha habido una maduración ahí de piloto bastante importante. Tal y como están las cosas, si ganara la sprint, o sea, tal y como están las cosas, Norris no podría ser campeón en la sprint, son 8 puntos, se quedaría con 22 de diferencia entrando al Gran Premio del domingo, es decir, si luego hubiera un 0 de Norris y ganara Piastri, seguiría todavía en contención Oscar para la última carrera. En el caso de Verstappen, Martí, va a salir mañana segundo. Si terminaran así las cosas de cara al Gran Premio de Qatar, la cosa se pone todavía más difícil, porque Max tendría una diferencia de 53 puntos a falta de... no, perdón, de 56 puntos con 50 y... No, espérate. Voy a hacerte las cuentas aquí en directo. Porque son 415 de Norris menos los 359 que tiene Verstappen. Son 56 puntos. Se termina el Mundial. Se termina el Mundial. Para Verstappen son 53 los que quedan entre Qatar y Arabia y Abu Dhabi. Si termina mañana la carrera así, Verstappen está fuera del campeonato. Sí, Verstappen, que en ese sentido, claro, desde el momento que México, que Brasil, ya ves que pierde un poco ese punto de confianza. No, son 58, disculpadme, son 58, no estaría fuera del campeonato. Son 58. Sí, pero bueno, sigue siendo una distancia abismal que virtualmente lo puedes descartar, ¿no? Evidentemente, hombre, sí, los McLaren pueden reventar motor de aquí hasta el final de los tiempos, ¿no? Y quizá todavía puede cambiar, pero virtualmente la pelea es la que es. Y sabes que tampoco lo puedes criticar porque venía de tan lejos que esto era lo más probable que pudiera ocurrir. Pero bueno, la sensación como mínimo es que este señor se va a divertir carrera a carrera. Si la carrera de mañana sobre seco tiene una gran oportunidad de disputar la victoria, yo creo que la distracción aquí de Lando Norris con Piastri por el Mundial es una gran oportunidad. Y ahí la única duda es qué pasará en el resto de carreras, porque este fin de semana todo el mundo tenía muy claro que Red Bull iba a conectar, y ahí más o menos los estamos teniendo, pero a ver qué ocurre en Qatar y Abu Dhabi. De hecho, por cerrar esto un poquito, son 359 puntos de Verstappen, menos los 376 que tiene Oscar Piastri. Ahora mismo serían 15 puntos de diferencia entre los dos. Hostias. Sí, igual Verstappen se queda segundo al final de este año, ¿eh? Sería loco. Sí, también es la parte buena de correr sin presión, en el sentido de que
el Red Bull se perdió tanto a mitad de temporada que tampoco hay una Sí. expectativa de más, ¿no? Entonces no, todo lo que haga Max es como bienvenido porque es más de lo que se espera. Y sí, evidentemente que la cercanía con Piastri sea esa, cuando echas la vista atrás, miras el abandono de Norris en Zandvoort, miras las sensaciones del parón veraniego, parece otra temporada, parece otro piloto, y es la gran historia de este año, realmente. Más allá de la recta final de año de Lando Norris, que está muy bien, la historia es que Piastri se ha diluido, ha desaparecido y no es el mismo piloto que vimos en la primera mitad de año. Pues tiene que recuperarse ya. Y de momento no da la sensación que Óscar Piastri esté encontrando el ritmo. Hablando de estrellas de la clasificación, yo creo que uno tiene que ser Carlos. Yo creo que el segundo tiene que ser este señor mayor de aquí, Martí, que sigue haciendo magia cuando el asfalto se pone un poco complicado y no cuenta tanto el coche y sí las manos. Séptimo Alonso con lo que podríamos decir es el noveno coche este fin de semana. Al menos es la predicción que decía el Soy Ordenador en la previa. Qué pedazo de quali que se ha sacado Fernando. Qué bien lo ha leído Aston Martin con los neumáticos de lluvia extrema al principio de la Q1 y ha habido un momento en el que nos ha hecho casi soñar con una posición todavía más elevada. Séptima aún así es muy buena. Sí. Yo creo que evidentemente a la que se ha estabilizado las cosas un poco con los neumáticos, el Aston no es la referencia de la zona media, ¿no? Entonces ahí se ha roto quizá un poco el sueño de verle por delante de otros coches, pero eso no quita lo que tú dices, que hemos visto a una Aston Martin proactiva, liderar la decisión estratégica, lo hemos visto en Q1, todo el mundo saliendo con neumáticos intermedios, los dos Aston Martin con full wet, eran neumáticos de lluvia extrema los correctos, todo el mundo ha vuelto hacia ellos, hacia final de Q2 se han arriesgado con Lance Stroll dándole el neumático intermedio, Alonso con el de lluvia extrema. Y ese quizá es un pequeño fallo que a la postre pues ayuda a Óscar Piastri, porque si Lance Stroll se te mete en Q3, Piastri cae en Q2. Sí. Pero sí que Alonso lo ha hecho todo bien, ningún problema. La lectura de los neumáticos es genial. Y, hombre, es reconfortante, ¿no? Como mínimo es reconfortante ver que el equipo, en ese sentido, saben leer esas situaciones, que saben tomar buenas decisiones, porque este año el coche está como está, pero si se cumplen las previsiones y el año que viene hay un paso adelante, veremos hasta qué punto pasa adelante, pero como equipo, ¿no? Todo equipo opera a todos los niveles, desde la guerra de ingeniería para mantener el desarrollo, hasta la estrategia de neumáticos, hasta estas decisiones. Entonces está bien, que hay una progresión colectiva y eso es innegable. Y en el otro lado de la balanza, Ferrari... Mercedes primero yo creo que ha sido bastante decepcionante. Antonelli, en fin, debutante, Sí. las cosas están complicadas, decimos séptima posición. Cuarto va a salir George Russell. Había una investigación pendiente para ellos también que se ha resuelto favorable. No habían entregado la hoja de setup antes de que empezara la clasificación, algo obligatorio para poder hacer el parque cerrado. Ha explicado la FIA que ha habido un problema, ¿cómo era?, de seguridad que evitó que el mensaje llegara. Sí, Nosotros estaba en creemos, el que ha ido spam. nosotros creemos que ha ido a la carpeta de spam. Sí. Decepción un poco Mercedes. Decepción Ferrari. Leclerc ha salvado un poco los muebles. Lewis Hamilton, Martí, último. Sí, Lewis sí. Hamilton Bueno, saldrá mañana último. en la semana en la que John Elkann metía un poco de presión, ¿no? Pues no ha sido la decisión, no ha sido el momento más brillante del mundo. Y da un poco de rabia lo de Hamilton, porque es verdad que el viernes estaba un poco más desaparecido, pero libres 3 lo hemos visto muy bien. Por un momento hemos dicho, ostras, que si esto es una clasificación en seco, hay mucha gente aquí que puede estar por la pole, los Ferrari están por la pole, y de repente pues te ha desaparecido por completo. Estás hablando en Q1, pues Leclerc le ha metido más de 2 segundos en el tiempo por vuelta, que sí que la condición de pista era delicada, pero es una auténtica brutalidad. Y luego pues Leclerc tampoco ha tenido la actuación que le haga estar contento porque acaba eliminado noveno en Q3, pero sí que evidentemente en el caso de Hamilton es la historia del año, ¿no? De una decepción probablemente y de una luna de miel por el aterrizaje del equipo que yo creo que ya terminó hace meses y que ahora es una cruda realidad. Es terrible. Simplemente terrible la temporada que está teniendo Lewis Hamilton. La pesadilla, así lo ha llamado él, la pesadilla continúa. El matrimonio con él, que han aguantado 21 carreras antes de romperse. Y sinceramente, Martí, mucho tiene que cambiar la cosa. Muy bueno tiene que ser el Ferrari del año que viene, o mucho se tiene que adaptar a Hamilton.
Sí. para poder ver esto fructificar. Y si no, acabará pasando, espero que no, y espero que esto acabe funcionando, porque la historia es buenísima, pero si no, acabará pasando a la larga lista de pilotos que han sido triturados por la trituradora que es Maranello. Y para mí, sinceramente, lo de Hamilton es que no deja mal a Hamilton, deja mal a Ferrari. O sea, cuando ha pasado por ahí Alonso, Raikkonen, Vettel, tienes ahora Leclerc, Hamilton, y nadie es capaz de hacer funcionar el equipo. No te digo ni siquiera Carlos, que yo creo que siempre lo han considerado más un escudero de Leclerc en el equipo, aunque él se rebeló. Te digo los grandísimos espadas. Si ninguno de estos tíos ha sido capaz, desde 2010, que entró Fernando, ha sido capaz de hacer el equipo campeón del mundo, no son los pilotos, igual es que hay otra cosa que está fallando ahí dentro. Sí, hombre, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Probablemente la actuación individual de Hamilton, hombre, sí, decepciona, porque es un 7 veces campeón del mundo, ¿no? Y a un 7 veces campeón del mundo le pides que esté ahí, ¿no? Que no sea Yuki Tsunoda. Yo creo que es un mínimo exigible. Pero claro, al mismo tiempo, sabes que Lewis está sufriendo particularmente desde que cambia la normativa aerodinámica, desde que entra el efecto suelo con la importancia que tiene en la actualidad. Los 2 últimos años en Mercedes son delicados por esto. George Russell le gana precisamente por esto. Cambia de equipo, otra posición de conducción, más de 10 años en una estructura, de repente adáptate a todo, en una Fórmula 1 que no acaba de ser la que a ti te gusta por estilo de conducción. Entonces, yo creo que no puedes decir necesariamente que haya pasado el momento de Lewis, pero es más bien que la Fórmula 1 ha evolucionado en una dirección que, por lo que sea, él de momento no le ha encontrado el punto. Y ahí estamos de acuerdo. Yo creo que el guiar a Ferrari sí que es algo que tengo muchas ganas de ver que va a ocurrir en el 26, ¿no? Que a ver si empezamos a ver también ese liderazgo y esa forma de ver cómo el equipo toma forma. Y ojalá la Fórmula 1 de 2026 se acerque más a su estilo de conducción, porque es un piloto que sería genial recuperar. Sí, sobre todo esa lucha, ¿no? Que creo que teníamos todos, que soñábamos todos de Verstappen con Red Bull, Hamilton con Ferrari, cosa que no se ha materializado. Sí. En fin, veremos qué puede hacer mañana desde esa última posición de parrilla, pero la carrera se presenta muy complicada, y haciendo los cálculos que estábamos haciendo, Mati, también de cómo estaba el campeonato, tal y como salen los pilotos, en ese top 10 Ferrari sigue cayendo todavía más. McLaren, ya sabéis, campeonato de constructores, lo tiene por la mano. Mercedes sería segundo y ahora ya serían 18 puntos contra Red Bull, porque Tsunoda ha hecho lo que ha hecho. Ferrari, pues ahí lo tenéis. Son ya 28 puntos de diferencia contra Red Bull en la cuarta posición de constructores. Sí. No, sí, bueno, es una clasificación que te habla de heroicidades, ¿no? De Verstappen, en este caso, Mercedes da la sensación que puede salvar los errores de Antonelli, realmente. Si salvan esa segunda posición, tiene mucho mérito, porque Antonelli ha estado lejos de rendir al nivel que podrías esperar, pero dices, bueno, si estás ahí, cobras lo que habrías cobrado con otro piloto. Entonces, a efectos prácticos, no habrás perdido absolutamente nada. Así que, a ver, sí que hay bastantes millones aquí en juego, porque al final sí que el campeonato de pilotos es el que se lleva a los titulares, pero el presupuesto lo define el de constructores. Entonces ahí es donde un poco se reparte el pastel.